Audiodescripción en el concurso oficial de Carnaval 2024. Muy bien. ¿No? Bueno, buenas tardes. Sí, veo bien. Para todas, todos y todes. Voy a estar presentando audiodescripción en concurso oficial de Carnaval, corrección de estilo en herramientas de accesibilidad en la cultura. Dentro de mi carrera profesional, en cierta medida como corrector de estilo, me he especializado, por distintos motivos en la vida, en lo que es el área de la accesibilidad audiovisual, concretamente en el desarrollo de herramientas de accesibilidad para personas en situación de discapacidad visual o auditiva. Y en este caso voy a presentar uno de nuestros grandes trabajos en la empresa que trabajo, que se llama Sintagma. ¿Quién le habrá puesto el nombre, no? Que es justamente el desarrollo del servicio de audiodescripción para el concurso oficial de Carnaval 2024. Solamente a modo de glosario, una audiodescripción es una traducción en sonido de lo que ocurre en escena, ¿no? Se traduce a través de una serie de unidades de lenguaje que se emiten a través del canal sonoro lo que se está observando o lo que se ve a nivel visual. Sin ir más lejos, nosotros traducíamos, entre comillas, el espectáculo de una murga, de un parodista, de un humorista o de unos llaneros y lubolos o lo que quieran, para personas que, por ejemplo, no están en las condiciones de poder observar debidamente el espectáculo. Por ejemplo, debido a ceguera, baja visión, la distancia que están sentados, etc., ¿no? Nuestro enfoque siempre fue y siempre es que llegue a todas las personas igualmente, que cualquiera pueda utilizar el servicio, más allá de que tenga una condición o no. En ese sentido, este trabajo fue llevado a cabo por Sintagma, la empresa en la que estoy, por iniciativa de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, y tuvo la colaboración del Teatro de Verano, Domo Silent, que es una empresa que se encarga de proveer de auriculares inalámbricos para diferentes tipos de eventos, pero que nos servían justamente para este caso, dado que el teatro era un espacio abierto con muchas frecuencias y muchos equipamientos, por lo que nos permitía justamente trabajar con este sistema. Y no está mencionado acá, pero también tenemos que agradecerle a BTV, que nos permitió trabajar con las grabaciones que ellos generan después y que suben en internet. Bueno, el desarrollo del trabajo, del servicio mejor dicho, principalmente se ejecutó en esta serie de etapas. Una primera etapa, o por lo menos un primer bloque de etapas, es la investigación de antecedentes, porque estamos hablando de un tipo particular de audiodescripción, que es audiodescripción en vivo. La audiodescripción en vivo es algo que comúnmente no se recomienda, debido a que uno se espera que vea el espectáculo, que lo tenga masticado por una manera y que después lo pueda traducir en unidades descriptivas mucho más efectivas que hacerlo en vivo. Sin embargo, dado como es el espectáculo y la enorme cantidad de improvisación que tiene, obviamente que era muy difícil hacerlo de manera diferida. Entonces lo primero que hicimos fue investigar antecedentes de audiodescripción en artes escénicas, particularmente en vivo, y nos dimos cuenta que fuimos inéditos en el Uruguay. Después el diseño de la propuesta a nivel técnico, a nivel tecnológico y a nivel en cierta medida lingüístico, y ulteriormente su ejecución, ¿no? Primero fue la primera toma de contacto con los espectáculos, con el espectáculo en su totalidad, que fue durante la primera rueda, es decir, logramos gracias a la Secretaría de Discapacidad y al teatro conseguir el lugar más adecuado para poder ver los espectáculos y poder generar lo que más adelante serían los primeros borradores de guión de audiodescripción, que serían la base por la cual empezaríamos a trabajar, ¿no? Uno, sin ir más lejos, veíamos el espectáculo, tomábamos apuntes de las entradas de los personajes que entraban, de la salida de esos personajes, cuándo había canciones, cuándo había silencio, que ahí es la clave. En el momento de silencio es cuando nosotros íbamos a irrumpir para no interceder en el espectáculo, y en qué momentos podíamos describir y en qué momentos no podíamos describir. Todo ese trabajo, que llevó toda la primera rueda del concurso, generamos los primeros borradores. Y, en cierta medida, se generaron los primeros criterios a la hora de consolidar las unidades descriptivas y cómo se iban a decir ciertas cosas en el contexto de carnaval. El segundo paso, bueno, el quinto paso en todo el proceso, pero el segundo paso en este bloque, sería la consolidación de los criterios en codiseño con los usuarios. Es decir, nosotros, a partir de la segunda rueda, llevamos y empezamos a practicar no solo la parte técnica y tecnológica, es decir, cómo se iba a emitir la audiodescripción y a quiénes les iba a llegar, sino también el contenido de esa audiodescripción y lo que propiamente se decía. Entonces lo empezamos a consolidar y a generar criterios en común con primeros usuarios validadores, que fueron personas de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y de una compañía de teatro que maneja el señor Andrés Papaleo,
que trabaja en el Teatro Solís. Justamente logramos validar ciertos criterios que vamos a ver más adelante en codiseño y en concordancia, por esa manera, con personas que precisan ese servicio y que también conocen de carnaval. Eso fue lo bueno en ese sentido, ese cruce de saber cómo funciona la audiodescripción o el querer algo que les permita entender lo que está pasando en escena y a la vez saber de carnaval, porque eso permitió generar una audiodescripción mucho más rica. Bueno, finalmente también fue el testeo del equipamiento técnico, ver qué equipos podíamos utilizar, cómo los podíamos usar, cuáles eran las dificultades que nos íbamos a encontrar en el proceso, la revisión y cierre de los guiones de audiodescripción, que lo planteo que fue en la segunda rueda, pero fue entre la segunda y la tercera, porque lo fuimos haciendo por cada una de las etapas del concurso, y finalmente la ejecución oficial del servicio, que fue en la liguilla, o sea, en la tercera rueda del carnaval. Algunos de los criterios, estas imágenes que estoy mostrando acá, son del informe que tuvimos que elevarle a la Intendencia de Montevideo sobre todo el proceso del servicio, que es público, lo pueden consultar en internet y van a tener un código QR al final, perdón el spoiler, para poder acceder a él también y poder ver más en detalle todo lo que hicimos. Lo que hicimos acá fue generar una serie de criterios para poder, en ciertas comillas, como recortar o sintetizar conceptos en palabras clave, cosa que después a la hora de validarlos pudiéramos ver si se entendían o no se entendían, si se comprendían o no se comprendían, o si se disfrutaba o no de ese tipo de descripción. Lo que hicimos fue, en primer lugar, definir acciones, que serían entradas, salidas e interpretación, entradas y salidas de personajes o del conjunto entero, e interpretación, lo que definimos como movimientos que aportan valor narrativo a ese espectáculo, ¿no? Por ejemplo, la danza de los negros y lúbulos, el momento del astro, por ejemplo. Bueno, los personajes, definimos que los personajes originales del conjunto tendrían una descripción de género y edad hasta que se menciona su nombre, luego de ahí usaríamos el nombre de ese personaje en concreto. Las figuras del carnaval, que no son los mismos que los personajes que el propio espectáculo genera, los diegéticos, sino personajes que son del mundo del carnaval, solamente con su nombre. Figuras culturales, los nombres de los políticos, y el vestuario, que uno dirá, bueno, pero ¿te da el tiempo para describir todo esto? Bueno, también el maquillaje, perdón. ¿Da tiempo para describir todo esto en tan pocos segundos de silencio que tiene, por ejemplo, una murga? Lo que tuvimos que definir fue generar, previo a la audiodescripción, una audiointroducción que se pasaba antes de que iniciase el espectáculo. Que eso permitió justamente dar cuenta de toda esta información para que la persona, cuando tenga el equipo, la tenga antes de recibir el espectáculo. Y bueno, en materia de coreografía, los movimientos individuales o grupales, saltos o piruetas y desplazamiento en el espacio, es decir, cómo bailaban esos conjuntos en general. Y la información espacial, que esto es clave a la hora de generar una audiodescripción, bueno, cómo, en qué lugares vamos a ubicar a qué personas. El escenario, centro, a los lados, atrás, al frente, son todos elementos que utilizamos a la hora de describir el espacio y cómo se mueven en él. Escenografía o utilería, que esto fue para la introducción. Las pantallas, que fue algo nuevo que instauró el Teatro de Verano y que aportan justamente valor narrativo. Y la escalera al borde del escenario y la platea fue algo solicitado por las personas usuarias por una cuestión de que ellos también entendían necesario que se conociera lo que es el mundo, de una manera, del espectáculo en sí, del concurso, ¿no? Cuando los conjuntos están bajando, cuando falta un minuto, cuando llegan a la platea, ¿no? Como todos los momentos que son propiamente del concurso y que le dan valor en cierta medida al espectáculo que están haciendo. Y bueno, acá hay una serie de también ciertas unidades descriptivas con referencias particulares, es decir, cómo determinado elemento lingüístico tiene determinada referencia. Por ejemplo, de fondo se refiere a las imágenes que se muestran en las pantallas. Vuelan papelitos sobre el público es cuando disparaban cañones de papelitos para un momento épico, por ejemplo, del espectáculo. Saludan al público levantando sus sombreros, eso por ejemplo en el caso de la murga, que levantan al final. Resta un minuto, ¿no? Volvemos a lo mismo, la cuestión del acto concursal, propiamente dicho. Poco a poco bajan del escenario y acá hay unas formas de nombrar, que esto lo tuvimos unas largas discusiones sobre este asunto. La murga o el conjunto, designación plural para la categoría murga, el murguista, la murguista, el murguista, etcétera, etcétera. Designación individual para la categoría murga. Nombre propio se refiere en general a una figura de carnaval o cultural, como lo vimos anteriormente. Se suman a bailar el milongón, sección del espectáculo, la categoría negros y bolos. Se suman a bailar el afro, en particular solistas, designaciones individuales de las categorías murga, aunque también funcionan para las otras categorías. Por ejemplo, coristas para todos menos en murga,
murga, personajes típicos, que acá yo me acuerdo del caso de Mamaviejas, me acuerdo que lo llevé al grupo de lingüística porque tuvimos una discusión ortográfica sobre si separar o no Mamaviejas, Gramilleros Escobero. Sí, Sí, eso no, porque la sugerencia esa que había salido, perdón, ¿no? Sí, obvio, no La, sé si. que la Fundación sugería que el plural de Papá Noel y de Niño Jesús fueran Papá Noeles, Niño juntos, Jesuses. y Niño Jesuses. Bueno, ahí lo que ocurrió fue algo muy sencillo. Me encontré entre la parte, en la parte correctiva de, bueno, juntémoslo, y la parte lingüística, la gente dice mamás viejas. Te hace una edición de ese ahí, entonces dije, bueno, lo voy a consultar con hablantes nativos. Gramilleros y coberos, los trofeos, que es una caracterización específica de socialeros y bolos, el cuerpo de baile en general, tamborileros, tambor, de partener, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que está entrecomillado justamente fueron líneas o partes de líneas de audiodescripción, de unidades descriptivas, para nombrar y referir a determinado referente propiamente dicho, ¿no? En ese sentido, aprovecho justamente la posibilidad de hablar de carnaval para traer, como diría Martín Lutero, dos tesis que creo que son importantes a la hora, no sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Quedan 5. Excelente. Dos tesis que considero necesarias a la hora de ver este cruce entre el mundo de la accesibilidad, o de la accesibilidad audiovisual en particular, y la corrección de estilo. En primer lugar, la tesis que planteo es que es el mundo de la corrección de estilo en herramientas de la accesibilidad a la cultura. Para mí es necesario que si queremos empezar a ofrecer servicios de calidad en lo que es el terreno de la accesibilidad, o por lo menos en el terreno de la accesibilidad a la cultura, como es el caso de Carnaval, es necesario contar con correctores de estilo formados no solo en corrección de estilo, sino con un énfasis particular en este tipo de herramientas de accesibilidad que están en lengua española, en este caso, audiodescripción, subtitulado, lectura fácil, entre otras, pero también con la parte de la accesibilidad a la cultura y de derechos humanos, puesto que esta forma de hacer audiodescripción se basa en preceptos teóricos sobre derechos humanos y accesibilidad a la cultura que buscan este diálogo entre usuarios, ¿no? No solamente el corrector que corrige, sino el corrector tiene que estar atento a lo que los propios usuarios también consideran pertinente a la hora de entender lo que están recibiendo como usuarios que merecen tener algo disfrutable, un producto disfrutable. Y en segundo lugar, que es algo hiper reciente, pero está ocurriendo ya, es el plantear la accesibilidad en el proceso de producción editorial. Porque es algo muy sencillo, más allá de los avances y reivindicaciones y derechos de las personas en situación de discapacidad, hoy en Europa ya se está en reglamentación de esta directiva de 2019, que es sobre la ley de accesibilidad en la Unión Europea, que incluye la accesibilidad a libros electrónicos. Si bien es cierto que es un proceso largo y tendido, la propia directiva te plantea de que las editoriales de América Latina que vendan en Europa van a tener que cumplir esta directiva también. Es decir, va a haber un campo nuevo de trabajo en donde editores, correctores y demás van a poder interceder. En ese sentido entiendo necesario que empecemos a pensar también la accesibilidad como parte del proceso de producción editorial en todas sus etapas, y no solamente, bueno, llega el libro, hay que volverlo un PDF legible en cualquier lector de pantalla, sino pensemos en un enfoque, en cierta medida, como fue este caso, un enfoque proactivo, es decir, hacer que los usuarios también sean partícipes de este proceso, universal, o sea, que funcione para cualquiera que lo necesite, no solamente, en el caso de Carnaval, no solamente para personas con situación de discapacidad visual, sino también para personas que están tan arriba que no distinguen lo que está pasando en escena. Lo mismo para los libros, no solamente se tiene que ser un lector que permita leer el libro en PDF, sino también pensando en diferentes estrategias o diseños que permitan una lectura disfrutable para cualquiera, y con un enfoque particular en los usuarios que requieran de herramientas de accesibilidad en producción editorial, para que de esta forma se puedan hacer producciones actuales y en el futuro disfrutables, ¿no? Más allá de solamente el lector lo lee con una voz robótica, capaz que hay que pensar nuevos formatos y nuevas formas de trabajo en lo que es la accesibilidad en la producción editorial. Y lo traigo arriba de la mesa porque esto, si bien es 2019, el 28 de julio ya inicia su reglamentación, es decir, todas las editoriales en Europa ya se están moviendo en pos de poder cumplir con esta normativa. Y finalmente, lo único que tengo para decir es que gracias al servicio de descripción consolidado, no solo se creó un antecedente inédito en el carnaval uruguayo, que es hacerlo un poco más accesible de lo que viene siendo, sino también con un enfoque centrado en que sea un producto disfrutable y comprensible y útil para los usuarios, que después puedan pedírnoslo más adelante, ¿no? Esto de, che, no sabía que tenía una necesidad hasta que oficialmente la tuve,
¿no? O algo que siempre me va a quedar en mi corazón, que es una mujer, una usuaria, que fue perdiendo la vista, fue perdiendo el carnaval y nos dijo, ustedes nos recuperaron el carnaval, me devolvieron el carnaval. Eso me va a quedar acá siempre, pero también tomando todo lo anterior que fui hablando del carnaval, la audiodescripción y la accesibilidad, sirve, en cierta medida, es un espacio profesional nuevo para correctores de estilo en el futuro. Es decir, se vuelve no solamente una cuestión cultural, sino que también se vuelven fuentes de trabajo que pueden ser útiles de cara a la inserción profesional de los correctores. Por ello es necesario promover la creación de espacios laborales novedosos y encontrar esa vuelta en lugares donde uno quizás no calcula o no piensa o no sabe que puede haber novedades laborales en ese sentido, además de obviamente potenciar el trabajo en accesibilidad a la cultura y a la producción editorial. Y desde ya muchas gracias, aquí tienen el QR. Con este QR de acá abajo van a poder acceder al informe completo que está en la página de la Intendencia, en donde van a tener acceso a todo el proceso y al detalle fino del proceso de audiodescripción de carnaval. Muchas gracias, Néstor. Muy interesante la propuesta, novedosa. Y de nuevo, como estuvimos viendo en una de las mesas abajo, abriendo caminos interesantes, ¿no? Para la inserción laboral de los correctores de estilo, pero también y sobre todo generando estos encuentros con el ocio, con el placer, con el disfrute que estás mencionando, ¿no? Sí, o sea, también, cambiando la calidad de vida de las personas. También es esto de, en cierta medida, como salirse un poquito de la norma, no solo la norma propiamente dicha de lo que uno tiene que trabajar. La Real Academia Española no está pensada para corregir audiodescripciones, pero también salirse de la norma en el sentido de, bueno, quizás uno está acostumbrado a trabajar siempre el mismo tipo de texto. Siempre está acostumbrado a trabajar artículos, siempre está acostumbrado a trabajar libros, siempre está acostumbrado a trabajar prensa. Pero cuando uno se encuentra con no solamente tipos textuales diferentes, procesos de trabajo diferentes, te sirve la capacidad de adaptarte a ese contexto y te sirve también la formación de base previa para poder adaptarte a ese contexto. Sin ir más lejos, de primera a segunda rueda yo corregí como 40 y pico guiones de descripción y de segunda a tercera rueda por etapa eran 4 por noche. 4 por noche al mango, y por eso es importante justamente lo que les mostraba de los criterios. Sin criterios vos no podés hacer un trabajo bien. Por eso, si bien es cierto que no hay una norma propiamente dicha para corregir inaccesibilidad, que sería interesante eventualmente trabajarla, si estos antecedentes permiten generar, primero, tranquilidad a quien se enfrenta a ellos en el futuro, pero también como antecedentes de documentación y de trabajo para el futuro, ¿no? Quien requiera puede acudir a ese informe y ver cómo lo hice, o cómo lo hicimos, mejor dicho, y en el futuro, cuando sigamos trabajando en esta área, que es lo que nos estamos especializando y trabajando, eventualmente habrá más informes y habrá más conocimiento de ellos. O sea, es algo que ayuda a todos en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Por favor. No me acuerdo si venía María... Venía Pilar. Bien. Ay, sacarla. No. Sí. No, porque yo voy a pasar, dejó grabada la ponencia, ahora la contacté, no está disponible en estos momentos. Así que, bueno, la escuchamos y cualquier cosa, porque le mandé un WhatsApp para ver si se iba a conectar, para pasarle el link, pero no me contesta. Pero la podemos ir escuchando mientras tanto, y cualquier cosa la podemos sacar por videollamada. Claro. ¿Sí? Bien, vamos a buscar el... Dije, ¿se vino de Ecuador, María del Pilar? Cuando la vi acercarse tan entusiastamente. No. No, este es... Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. El tema de mi ponencia son los procesos de corrección en las universidades, en las editoriales universitarias del Ecuador. Bueno, he tomado cuatro universidades que ya vamos a ver más adelante, pero me parece que es muy importante revisar este tema. Bueno, en relación con los antecedentes, el mayor antecedente es que en 2010 se publicó la Ley Orgánica de Educación Superior.
Esta ley vino a cambiar mucho el tablero de la participación y de la preparación de docentes y personas que quieren trabajar en universidades. Bueno, este es el ámbito de la universidad y también es importante este artículo en el que podemos ver que se asignan recursos para publicaciones, becas para profesores y que el 6% es el promedio del presupuesto que se debe cumplir para estos temas. También se establecen requisitos para publicaciones para que las autoridades y los docentes se acrediten. En el caso de rectores y rectoras, podemos ver que se pide por lo menos 6 obras de relevancia o artículos indexados en un campo de especialidad en los últimos 5 años. Para autoridades académicas se pide que se haya publicado artículos u obras de relevancia en los últimos 5 años. Y para profesores o profesoras se pide haber publicado simplemente textos. No se dice cuántos, ni se dice en qué años. Sin embargo, sí es importante pensar que de pronto sí son también 5 años porque todos aspiran a ser autoridades en algún momento. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, esto fue muy importante porque marcó un boom en la publicación universitaria. Entonces, de lo que antes no había tanta publicación, luego los profesores y los docentes y las universidades empezaron a darse cuenta de que es importante publicar textos. Además, también se establecieron muchas otras instituciones, como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la CENESIT, el Consejo de Educación Superior que regula a las instituciones de educación superior, también el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, es el CASES, que acredita estas instituciones. Entonces es súper importante este consejo porque también establece muchas condiciones para que las universidades puedan ser acreditadas, entre ellas publicaciones. Y también en 2016 se estableció el Código Ingenios, que es un código que regula la cuestión de la propiedad intelectual y también de la edición en el Ecuador. Bueno, con todas estos antecedentes, podemos ver algunos registros de las publicaciones del ICBN en el Ecuador. En el Ecuador, la institución que registra el ICBN es la Cámara Ecuatoriana del Libro. Aquí podemos ver cómo de 2009 a 2023, cuando es el último registro por universidades que consta en la Cámara, han ido variando los números, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta de cómo a partir de 2010 hay un boom. O sea, en 2011, 2012 y 2013 encontramos muchas más publicaciones, sobre todo en 2011 y 2012, debido justamente a esta cuestión que aparece en la LOES, en la Ley Orgánica de Educación Superior. Bueno, también vemos, por ejemplo, que 2 universidades con las que voy a trabajar recién empiezan a aparecer en los registros en 2012, también por las regulaciones del CASES. También aquí podemos ver el total de instituciones de educación superior que ha cambiado desde 2009 a 2023. Casi se ha duplicado el número de instituciones de educación superior. En relación con los títulos, también es muy interesante darnos cuenta de cómo han aumentado los títulos en las instituciones de educación superior. De 135 que se registraron en 2009, a 2023 tenemos 1,497. Es un aumento de muchísimo, como ustedes pueden ver. En relación con los libros científico-técnicos, que son los libros dentro de la categoría dentro de la que se insertan los libros universitarios, también han aumentado bastante, ¿no? De 2010, que teníamos 715 de este tipo de libros, ahora en 2023 encontramos 1,688. En 2024, como podemos ver, tenemos 2,269 libros de científicos técnicos y profesionales. Esto quiere decir que ha habido un aumento exponencial en la publicación de libros. Esto para las universidades es un gran reto, obviamente. Después de ver esto, me interesó conocer cuáles son los procesos editoriales de las universidades. Trabajé con 4 universidades de Quito. Abya Yala, que es de la Universidad Politécnica Salesiana,
la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad San Francisco de Quito. Como ustedes pueden ver, Avia Yala es la editorial más antigua, ya va a cumplir cumple este año 50 años. En relación con Flaxo y el IAEN no encontré una fecha de fundación de las editoriales. Sin embargo, las universidades ya llevan igual más de 50 años funcionando y la editorial de la Universidad de San Francisco se fundó en 2017. Tanto el Flaxo como IAEN son universidades públicas de posgrado. En el caso de Flaxo, la financiación es híbrida entre el Estado y el sistema de Flaxo. Y la universidad, bueno, Avia Yala y la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad de San Francisco son privadas y de pregrado y posgrado. Estos son el número de títulos publicados en 2023. Podemos ver que Avia Yala tiene muchísimos más títulos que las otras universidades y el IAEN tiene pocos. Ya vamos a revisar un poco más o menos por qué. En relación con la especialización de estas universidades, en Avia Yala tenemos tres tipos de publicaciones. En primer lugar, un catálogo propio, especializado en cuestiones de pueblos indígenas, antropológicas, de historia, medio ambiente, género. Esta editorial fue fundada antes de la universidad, ¿no? Entonces, la universidad se fundó recién en el año, me parece que en 1990, por ahí. No tiene mucho tiempo, en cambio Avia Yala sí, ya tiene 50 años y empezó con este catálogo propio, que es un catálogo maravilloso. Y también publica cuestiones de la Universidad Politécnica Salesiana y otras publicaciones en coedición. En el caso de Flaxo, Flaxo ofrece libros de la comunidad Flaxo, entonces de los docentes, y también tesis doctorales reconocidas para publicación. También recibe propuestas de investigadores de todo el mundo relacionadas con las ciencias sociales y lleva a cabo coediciones. En el caso del IAEN, son textos académicos del servicio público. Este instituto, esta universidad de posgrado, se especializa en oferta al sector público. Tal vez por eso tiene menos publicaciones, ¿no? Porque tiene una oferta un poco más pequeña. En el caso de la Universidad de San Francisco, produce libros académicos y científicos en español y en inglés. También, bueno, me interesó saber cómo están conformados los equipos de corrección, los equipos de edición, mejor dicho. En Avia Yala, el equipo es de 8 personas, cuentan con una correctora de planta, contratan correctores y correctoras externos y, bueno, cuentan con una normativa, trabajan a veces con el APA o a veces con el Chicago Deusto, que son los dos formatos con los que más se trabaja aquí en el Ecuador. En Flaxo, el equipo está compuesto por 4 personas, cuentan con un editor técnico. En el caso de Flaxo, no existe la figura del corrector propiamente dicha, sino más bien de la edición técnica. Contratan correctores externos, correctores y correctores, editores y editoras técnicas, y trabajan con Chicago Deusto. El IAEN cuenta con 6 personas en el equipo. Un corrector de planta. No contratan a correctores externos, también esto es importante. El corrector de planta es el encargado de todo en lo que tiene que ver con corrección y ya vamos a ver más adelante con qué más. Y trabajan con un APA adaptado. En la Universidad San Francisco cuentan con 4 personas en el equipo editorial. No tienen un corrector o correctora de planta, pero sí contratan correctores, este servicio de forma externa, ¿no? Y bueno, tampoco cuentan con una normativa rígida, depende de lo que les pida más o menos el libro. Entonces, esa es la forma de trabajar de la Universidad de San Francisco. En relación con los procesos editoriales, aquí he notado las etapas de los procesos que siguen todas las universidades, ¿no? Al menos la mayoría. En el caso ustedes pueden ver aquí que hay esta cuestión de la revisión de referencias. Y en 3 universidades esto se lleva a cabo, excepto en la Universidad San Francisco. Entonces, en el resto de universidades se toma como un proceso, una parte del proceso, una etapa importante, la revisión de las referencias aparte, no dentro del texto, sino se las revisa primero, se ve que correspondan al texto y al revés, que las del texto correspondan a la lista y luego ya se las adiciona a los textos.
En relación con el número de correcciones, también es importante, me parece esto muy importante recalcar, porque solamente una de las universidades, de las 4 que analicé, cuenta con una segunda corrección del manuscrito en Word. Em, entonces, esto implica un más rigurosidad, porque hay también una resolución de la duda de las personas que escriben el texto y una devolución a quien lo está editando técnicamente. Entonces, eso también ayuda a que el proceso sea más riguroso. Luego pueden ver ustedes que los procesos siguen siendo más o menos los mismos. Ay, esto ya les había pasado. En relación con la corrección y los niveles de intervención de quienes corregimos, em, en el caso o sea, he hecho estas 4 preguntas que me parecen importantes, ¿no? Primero, ¿en qué etapas participan las personas que corrigen? En el caso de Aviala, participan en las 3 etapas de corrección. En el caso de Flaxo, participan en las 4. Es importante tomar en cuenta que la primera y la segunda corrección las lleva a cabo una persona, la misma persona que es la editora técnica o el editor técnico que se hace cargo del libro y tiene una relación más directa con los autores, y los otros son llevados a cabo por personas distintas. En el caso de IAEN, la misma persona lleva a cabo todo. Y en el caso de la San Francisco, solamente intervienen en estos 2 momentos los correctores. Em, Solamente, o sea, en el caso de Viayala y en el caso del IAEN, la misma persona lleva a cabo todo el proceso. En la Flaxo y en la San Francisco no. En la San Francisco utilizan el servicio de 2 personas para llevar a cabo cada una de las correcciones. En el caso de Flaxo, como les digo, la primera y la segunda corrección están a cargo del editor técnico, la editora técnica principal. La revisión de referencias la hace otra persona y la revisión de maqueta otra persona. Entonces, en la lectura de los textos se emplea a 3 editores técnicos aquí. La relación con los autores, en el caso de Aviala y la San Francisco, está mediada por la editorial. Entonces, no hay una relación muy directa con los autores. Casi siempre está más mediada por la editora general. Las 4 editoriales tienen editoras generales. En el caso de Flaxo y del IAEN hay una relación muy directa. En el caso de Flaxo, porque sobre todo en la parte de la edición técnica, es una relación en la que se trabaja mucho con quien escribe el texto. La persona que hace la edición técnica trabaja mucho con quien escribe. Entonces, en este caso no hay mediación de la editorial, sino se trabaja muy directamente. Al final ya hay una mediación. Y en el caso del IAEN, la ventaja de aquí es que como se trata de un instituto público, todas las personas que producen los libros están en la universidad, trabajan en la universidad. No son externos, sino son personas de planta. Entonces es muy fácil comunicarse con ellos. Es una relación muy, muy directa. Em, en relación a quienes trabajan de planta, en las editoriales, cumplen otras funciones. En Aviala, no, la correctora cumple la función de ser correctora. En el caso de Flaxo, el editor técnico que trabaja de planta, sí cumple algunas cuestiones administrativas, como la firma de contratos, como los pagos, relaciones un poco más administrativas, digamos, ¿no? En el caso del IAEN sí también cumple con estas mismas relaciones administrativas, o igual también levanta las actas del consejo editorial y aparte el corrector da capacitaciones. Bueno, en relación con las conclusiones, es un estudio un poco corto. Nos podemos dar cuenta de que el proceso es similar. Sin embargo, solamente en un editorial se lleva a cabo el proceso más riguroso, ¿no? En el caso de Flaxo, como ustedes vieron, el proceso es mucho más riguroso porque hay una relación más cercana con autores y autoras. Quien hace la edición técnica puede incluso intervenir un poco más por esto. Y también hay más lecturas. En el caso aquí, bueno, como les digo, es importante, claro, notar esto, ¿no? Que se cambia de corrección a edición técnica. Bueno, también excepto en una universidad, que es el IAEN, se contrata servicios de corrección.
En esta única editorial, que como les decía, no se contrata servicios externos porque hay que hacer un proceso de contratación pública que es demasiado engorroso. Solamente se cuenta con un corrector. Pero aquí el corrector tiene una carga mucho, mucho mayor de trabajo. Hace cuestiones administrativas, lleva a cabo capacitaciones. Entonces, por esto también, y por la forma en que trabaja esta universidad, tal vez se producen menos textos. Y bueno, podemos ver también que entre 2013 y 2023 hay un claro aumento en las publicaciones, sobre todo en dos editoriales, en Avia Yala y en la Universidad de San Francisco. En la Flaxo se mantiene y en otra, como el IANEN, han disminuido. Bueno, les agradezco mucho por su atención, agradezco también a AUCE por organizar estas jornadas y si tienen alguna duda, aquí está el QR de mi LinkedIn para que me escriban. Muchas gracias. Bueno, la tenemos vía telefónica a María del Pilar, que es miembro. Hola, acá te saluda esta gente que está en Montevideo compartiendo con nosotros. Hola, mucho gusto. Les cuento que María del Pilar es miembro fundadora de la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador y actual directora ejecutiva, directora de EPC Asesoría Lingüística, dicta cursos y talleres de corrección en textos, redacción y lenguaje. Es correctora de textos y editora externa en varias editoriales, profesora de escritura académica en Flaxo Ecuador, licenciada en Comunicación y Literatura, máster en Lexicografía Hispánica y en Edición, y ganadora del premio 2025 a la corrección editorial de la Cámara Ecuatoriana de la Lengua. ¿Sí? Estamos dejando las preguntas para el final, María del Pilar. Ahora vamos a... Voy a presentar. Porque voy a presentar la ponencia que sigue, así podemos pasar a las preguntas. Ay, perdón, pero yo voy a hablar parada. Sí, está perfecto. Porque me siento como más se sientan cómoda. más Esto es un cómodos. aula, es el espacio en el que a mí me gusta estar en lo personal, así que... Aparte ya es tarde, estamos cansados, hay que activar un poco. Ahí A está la ver, es presentación. esto, ¿no? A ver. Sí, el rol ampliado del corrector. Ah. Dale. Sí. Yo me Dale. pongo acá y paso las diapositivas. Dale, dale. ¿La Vos presento? arrancás. Dale, dale. Presentanos. Bien, presento por aquí la ponencia que cierra la mesa. María Fernanda Rey, Soy yo. traductora pública del inglés, correctora y redactora. Ha trabajado de manera independiente para diversas editoriales y en la actualidad se desempeña en la dirección editorial del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Roxana Alejandro Carbone es correctora literaria especializada en textos académicos con una diplomatura universitaria en lenguaje claro. Docente de la Tecnicatura en Corrección de Textos en el Instituto Superior de Letras Eduardo Manchea, correctora de la Sociedad Argentina de Pediatría, integra la dirección editorial del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y de eso vamos a hablar, de cómo de golpe un corrector se tiene que insertar en una ONG haciendo un montón de actividades que no son exclusivas de la corrección. Cosas para los que tal vez nunca nos habíamos formado o no habíamos pensado Y que íbamos a hacer terminamos esto. aprendiendo juntas, más o menos juntas. Entonces, bueno, la idea es contarles un poquito qué es ¿Y el cómo lo CARI resolvimos? claro, y cómo lo resolvimos, ¿no? Y qué Claro. los invitamos a hacer, sobre todo los futuros profesionales de la corrección, Exacto. ¿no? Así Y a bueno, los Fer, actuales bueno. también. a Fer los arranca, actuales. Fer arranca. Bueno, el CARI, les cuento un poquito brevemente qué es el CARI. Es un laboratorio de ideas, el anglicismo es el think tank. Think Es tank, un claro. think tank. Es un grupo de profesionales, en este caso de las relaciones internacionales, que se dedican a producir textos. Hay comités, grupos de trabajo. Podemos, Paso- para pasar a Ah, que en la otra yo puse el objetivo. La realidad Ahí es que la idea es, o el enfoque del CARI es la inserción de Argentina en el mundo. En Entonces este momento tiene- es medio complicado, pero no importa. Digo, en otro momento por ahí era más sencillo. Hay un montón de gente muy importante, muy embajadores, cancilleres, Políticos. políticos,
que se dedican a analizar diferentes aspectos de las relaciones internacionales y producen textos, diferentes tipos de textos que llegan a nosotras. En principio de 2024 se arma una dirección editorial para específicamente para dar a conocer toda esta producción y más específicamente para una revista que empezaba a salir ese año, iba a salir en diciembre. Esta dirección editorial estaba formada por un director editorial, un experto en relaciones internacionales, un asistente, profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en Argentina, o sea, una persona absolutamente capacitada y enfocada en su disciplina. Un teórico de la disciplina. Digo esto y lo recalco porque me parece que es importante para lo que vamos a contar, digo, de la función del corrector con un director editorial que no sabe si la coma va, si la coma no claro, va, no es tiene ni corrector ninguna ni idea. editor. Claro, no es ni corrector ni editor, ¿no? Entonces, estaba formada por esta persona, un joven Sí. profesional de las relaciones internacionales, muy bueno, pero tampoco era ni corrector ni editor, y un asistente. En diciembre tenía que salir la revista, en noviembre llego yo. En un mes tuve que corregir una galera de 37 artículos académicos con su bibliografía, sus normas editoriales propias. un vocabulario, Salió, chicos. un vocabulario Claro. muy específico. Es un texto académico, pero es muy técnico. Habla sobre relaciones internacionales, no es cualquier texto académico, ¿no? Y los autores de los textos académicos, que tampoco es un dato menor, son embajadores, son políticos. No es tan sencillo decirle, a mí me parece que acá hay que sacar, o te sugiero, hay que tener cuidado, no, porque es el embajador en Naciones Unidas. ¿Cómo le vamos a decir que hay que sacar la coma? Y además otra cosa, nosotras no tenemos la autoridad, quizá, Claro. ahora por ahí un poco sí, en ese momento para llegar al autor teníamos que hablar con el director Permiso. editorial y decirle, no, embajador no va con mayúscula, los cargos van con minúscula. Ese momento No, fue bueno, largo. pero siempre lo pusimos así. Bueno, No nos están grabando, ¿no? Ese momento, No lo mejor, pasen, no ese le momento cuenten no a lo él. cuenten. Bueno, el CARI tiene una página en donde tiene todas las publicaciones Me de todas estoy las mirando. áreas, claro, se divide en comités, cada comité presenta su breve trabajo, ¿no? Tenía mucho empeño, pero poca sistematicidad de trabajo. Esto es, los comités producían, corregía un corrector no profesional. En esa corrección no profesional, bueno, ustedes se imaginarán todo lo que quedaba en el camino. No es una crítica, digo, por lo menos había una corrección. Alguien se dio cuenta Sí. de que al texto había que hacerle una pasada. Y nosotras, después de esta introducción, ahí sí, Claro, arrancamos un poquito con por qué decimos que es la expansión del rol del corrector. Llega Fernanda en noviembre. Llego yo en noviembre, salió la revista Lo Mejor que se pudo, llega en diciembre. Ella llega en diciembre. Cuando nos juntamos, había quedado un montón de trabajo pendiente y gente muy enojada detrás de esos trabajos porque por ahí había... Políticos y embajadores. Perdón, pero digo, Claro. para que tomen una magnitud. Y mi libro que yo te mandé en junio, claro, y el libro... Las no- relaciones internacionales eran un eje Tiran del hilo de Sí. de nosotras dos, que no somos tampoco tan diplomáticas. No sé, Fernanda sí, yo no tanto. Entonces nos tuvimos que agarrar todo ese, primero buscar todo eso en el mail de la dirección editorial. Primero, o sea, a ver, Y yo lo que digo es organizarnos. esto, ¿no? Cuando nos llamaron, y esta es una propuesta, digamos, que es lo que me parece que nos gustó a las dos venimos del ámbito de la corrección, yo más institucional por ahí en la Sociedad Argentina de Pediatría, en algunas instituciones. Soy docente de la tecnicatura de corrección. Para mí estar en el aula es lo que yo disfruto. ¿Se nota? Además, cuando nos plantean necesitamos organizar la dirección para que en 2025 no nos pase lo mismo que nos pasó en 2024, que llegábamos a 2 minutos antes de editar la revista y había una correctora sin dormir, otro que renunció porque no se bancó la presión, digo, todo Sí. este tipo de situaciones, que es verdad, este tipo de situaciones había que profesionalizarlas. A mí me gusta decir profesionalizarlas, porque nuestra tarea es profesional. Ya no hay chance de no formarse en la profesión.
es profesional y así debe ser, ¿no? Entonces nos plantean que el desafío para el 2025 era la publicación del segundo número de esa revista que se llama Asuntos Globales o Global Affairs, la publicación de los trabajos de los distintos sectores del CARI sin que nadie se enojara, digo, sin que quedaran los archivos perdidos ahí, ¿no? Y la gestión de la dirección editorial. Cuando nos dijeron, ustedes no van a ser correctores, van a ser también editoras. Van a tener que hablar con el embajador y negociar cuándo sale el libro con el ahora vamos a diseñador. contar qué, ¿no? Digo, Claro, un montón de claro. cosas, un montón de cosas que tenían que ver con esto. Lo primero que se nos ocurrió es que no podíamos vivir desorganizadas. O sea, Teníamos que crear un circuito editorial, ¿no? nadie sabía cuál era el circuito de trabajo editorial. No eran profesionales. Vuelvo a repetir lo importante que es la profesionalización. Somos profesionales y esto es nuestra cuota, digamos, de valor agregado en esto, ¿no? Lo primero que se nos ocurrió fue hacer una planilla en un Excel, en Drive. No la tengo. Bueno, pero una planilla en Excel, mínimamente con qué autor mandó qué, cuándo, para que no se nos perdieran las cosas. Esto de decir el embajador llama porque no tiene el libro publicado, es un papelonazo. Un proceso claro, no da igual, el director editorial tiene que hacer la función de curador de contenidos. El curador de contenidos es aquella persona que puede determinar qué va, qué no va. Que nosotras no podemos hacer porque no somos por la especialistas en la temática. disciplina. No, digo, publicar un artículo hoy en día, y pongo un ejemplo muy concreto que pasó, ¿no? Exaltando demasiado a, no sé, Palestina o al revés, a Israel, puede tener conflictos que no están en la mira del CARI. El CARI es un organismo que se basa en 3 pilares: academia, política y diplomacia. No hay chance de generar más conflictos. Aparte de Argentina ya no nos caben más conflictos, así que, Por favor. mínimamente organizamos el proceso. Esto de poner una fecha, una planilla, la Y recepción con de... fecha, Claro. eso. Si el texto se queda en alguna parte del circuito, Sí, es ¿cuándo un y poco dónde? buchona la planilla. Claro, ¿no? porque si no se Te me caen queda. nosotras. Claro. El hilo siempre se corta por el Claro. correcto. Ya terminamos. Hicimos una hoja de estilo para por lo menos tratar de ver qué era lo que podíamos, digamos, las cuestiones más comunes que nos encontrábamos en cada texto, ¿no? Hicimos una hoja de estilo para eso y Fernanda se Y encargó. tuve que adaptar las normas editoriales. Ellos tenían unas normas del CARI Tomadas. que yo había respetado ya en la primera revista. Y cuando lo hice me di cuenta de que tenía diversos errores y estaba incompleta. Se basaba en las normas ZAPA y en las normas de la revista de Relaciones Ahí está, Internacionales, de RIPEA. que es de la UBA. Bueno, nada, con base en las nuevas normas editoriales, las que están actualmente, con bases en esas viejas normas, es decir, el tipo de soporte para el documento, tipo de letra, interlineado y todas esas cosas que tienen todas, y además adaptar las normas APA y RIPEA al español. Es decir, las normas que nosotros usamos APA son una traducción. Entonces hay un montón de cuestiones, o algunas, no sé si un montón, que no concuerdan con la norma en español. Nosotras, de común acuerdo, las adaptamos. Por ejemplo, el sin fecha, ¿vieron que aparece el nombre del autor? En las normas APA que usamos normalmente de internet, aparecen sin el espacio. Nosotras se lo pusimos. Son nuestras normas, nosotras le pusimos. Son pavadas, pero se adaptan más a nuestro idioma. Y no, eso de las normas y después por Sí, solo y aparte, 5 minutos. Bueno, y aparte adaptarla a la disciplina, Claro. ¿no? Y al sistema legal, por ejemplo, son textos que tienen mucha cita de leyes, entonces de golpe cada sistema jurídico de cada país es diferente. Es diferente, la jurisprudencia. Un día nos dijeron tienen que tramitar el ISBN, perdón. Esa es otra de las cuestiones que ¿Qué había que claro. hacer? Bueno, investigando en la Cámara Argentina del Libro, cómo tramitarlo, hablar con el autor. ¿Cuántas copias vas a querer que imprimamos? ¿10, 20? ¿En qué soporte? ¿Qué digital? papel? ¿Con solapa o sin blanco? solapa? La ampliación del rol del corrector. Nunca habíamos llegado a esos extremos, ¿no? Ninguna de las dos. Y bueno, nada, para cerrar y un poquito creo que lo que tratamos de remarcar en estos 15 minutos es
qué importante que es estudiar, seguir formándose continuamente uno no deja de aprender, dominar las herramientas tecnológicas inherentes a la profesión y las que se vienen. Estamos investigando programas antiplagio, indexación de revistas científicas, todo esto, ¿no? De revista académica, perdón. Sí, y saber adaptarse, ¿no? A los artificial. distintos géneros textuales, que me parece que eso también hace a la profesionalización del Claro, corrector. claro. Terminamos. ¿Listo? No sé, para, que acá hay un... Rápido. Muchas gracias. 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 No pusimos nada.